Buenas tardes. Están recién comidos, me dijeron, así que deben tener un poco de sueño. ¿O están activos? Ok. Todo el módulo que han estado viendo hoy es lactancia materna, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarles, bueno, antes de todo me voy a presentar, soy Rodrigo Pérez, soy médico pediatra neonatólogo, me encanta la lactancia materna, soy un adicto a la lactancia materna, le contaba ahí a María Virginia, yo tomé teta hasta los 8 años, así que por lo tanto soy uno de los que recomienda lactancia materna extendida. La lactancia materna es esencial para el crecimiento y desarrollo del niño en su primera etapa de la vida, es decir, el mejor alimento que nosotros o que la madre pudiera dar al ser humano, ¿no? Por lo tanto, la madre como mujer mamífera tiene todas las condiciones necesarias fisiológicamente, biológicamente establecidas para poder alimentar a su cría. Eso es correcto, ¿no? Entonces, la lactancia materna, el primer mensaje es que es el alimento ideal para cada criatura de una madre, hijo de una madre. Entonces, por lo tanto, la lactancia materna debe ser la recomendación única y exclusiva para nosotros entregar a nuestros pacientes, ya sean en el sector público o en el sector privado, dependiendo en el área donde nos podamos desarrollar. La lactancia materna es un alimento que va a entregar todos los elementos necesarios para el buen desenvolvimiento de esta criatura en el porvenir posterior de la vida. Es decir, por ejemplo, lactancia materna y enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ok? ¿De qué enfermedades crónicas no transmisibles conocemos y podemos hablar un poquito? Hipertensión arterial, diabetes, asma, hipotiroidismo, obesidad, colesterol. Son enfermedades muy recurrentes en la actualidad, sobre todo en nosotros ya los adultos. ¿Y cómo se establecen? Inicialmente, ¿por qué? Porque no establecemos una lactancia materna exclusiva, sobre todo los primeros 6 meses de vida. ¿Pudiéramos creer eso? ¿O eso es como contradictorio? ¿Qué antecedentes tenemos con respecto a eso? Bebé alimentado con fórmula o con sucedáneo, ¿son más propensos a tener enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Convencidos de eso? Por lo tanto, segundo mensaje importante para dar a nuestras madres, decirle que la alimentación con leche materna al pecho y exclusiva en los primeros 6 meses de vida va a favorecer que en la adultez no presentemos tantas enfermedades. ¿Ok? Increíble, pero cierto. ¿Ok? Yo tomé teta hasta los 8 años. Soy algo gordito, pero por la contaminación de los alimentos posteriores en la vida. Pero la lactancia materna evita obesidad, evita diabetes mellito, hipertensión, asma. O sea, son enfermedades que son muy recurrentes y que generan mucha afección a la población. Entrega inmunidad, sumamente importante. El vínculo filial entre la madre y su criatura. Previene cáncer de mama y ovario. O sea, un mensaje importante para decirle a la mamá que está comenzando este mundo. Es barata, es económica, es gratis, contiene agua, es esencial. Por lo tanto, mensaje importante de recalcar a las madres, no dar agua mientras esté tomando teta. O sea, la primera fase de la leche materna es contenido de agua. Por lo tanto, el bebé sacia la sed y se hidrata con esta leche materna. Como método anticonceptivo, en tiempos de crisis no hay plata para comprar pastillitas, no hay plata para comprar anticonceptivo. Por lo tanto, la lactancia establecida como exclusiva favorece a la anticoncepción. Es accesible 24 horas del día, inagotable, no se acaba nunca. Previene hemorragias, previene o ayuda a la involución del útero, mejora el nivel cognitivo, perfecto. Adaptativa a las necesidades de la cría. ¿Qué quiere decir eso? Que la leche materna es un producto biológico que está en constante modificación según las necesidades de la cría. O sea, va cambiando constantemente, por lo tanto, es una leche viva, distinta a lo que pudiéramos nosotros hablar de los sucedáneos, que puede contener la misma cantidad de elementos que tiene la leche materna, pero siempre va a ser lineal, pareja, siempre va a entregar lo mismo. La leche materna se va a adecuar a las necesidades de la cría. El solo hecho que el bebé le pegue la teta a esa cría, inmediatamente los mensajes que vienen por esa vinculación filial va a permitir que produzca la madre lo necesario para esa cría en ese momento. Si está enfermito, ¿qué es lo que va a producir? Anticuerpos, monoglobulinas. Si está necesitado de agua porque está algo deshidratado, más agua. ¿Ok? Por lo tanto, la leche materna es un producto biológicamente activo que se modifica según las necesidades de su cría.
Así que, por lo tanto, un mensaje importante también para decirle a las madres. La leche materna no es un producto parejo, estable, se modifica según la necesidad de la cría. Contiene factores bífidos para colonizar el intestino y generar un intestino saludable, un intestino que no esté permeable. ¿Qué es lo que produce una fórmula cuando la mal preparamos en ese intestino tan débil que tiene ese recién nacido? Favorece enfermedades, diarreas, enterocolitis, por lo tanto son cosas graves muchas veces. Y el factor bífido permite que el intestino se establezca una flora para que funcione perfectamente y se adapte a todas las necesidades que el cuerpo necesita. Pero no solamente eso, es rico en probióticos, en prebióticos. Por lo tanto, nos va a ayudar a ese intestino. ¿Dónde está la mayor parte del sistema inmunológico en nuestro cuerpo? En el intestino. O sea, por lo tanto, la leche materna sigue siendo esencial para la protección desde el punto de vista inmunológico en el cuerpo de esa cría que está en crecimiento y desarrollo. Entonces, la leche materna sigue siendo importante y fundamental para el desarrollo del ser humano. Y además, saber que cada ser mamífero tiene esa capacidad para alimentar a sus crías, y nosotros, en este caso las mujeres, tienen todas las capacidades necesarias para alimentar a sus crías. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Que es cansón? Sí, es cansón. ¿Que hay momentos de tensión y de estrés? Por supuesto. La lactancia materna no es un proceso de color de rosas. Es un acto que lleva trabajo, que lleva cansancio, que lleva esfuerzo. Pero que al posterior del tiempo trae muchos beneficios. Tiene el lactoalbúmina, ¿qué más me dijeron? Regula la temperatura de la cría, ¿cierto? Si el bebé está frío, solamente el hecho de amamantarlo va a aumentar la temperatura, va a autorregularlo. Si el bebé está caliente, hace el sentido contrario, lo enfría. O sea, qué más maravilloso que poder tener hasta un termostato producto de esa leche materna. Depresión posparto, una enfermedad que se está viendo muy frecuentemente hoy en día por el estrés diario de todas las actividades que la gente contiene. El posparto en el estrés es complicado, es muy complicado. Y muchas mamás llegan a situaciones muy extremas, por lo tanto, si amamantamos, podemos quitar ese efecto de depresión posparto. ¿Cómo se produce la leche materna? ¿Cuál es el mejor estímulo? La succión. Por lo tanto, nuestro primer mensaje tiene que ser con la madre, enseñarla cómo ese bebé debe tener un buen agarre, para que genere un buen proceso de succión. Si nosotros no enseñamos las técnicas de agarre, no vamos a tener una buena succión, por lo tanto vamos a tener efectos nocivos sobre la madre, en donde ella, por el daño, por el dolor que le va a generar, va a decir: no quiero dar más tetas, búsquenme una fórmula. Por lo tanto, nuestra misión es también enseñar técnicas de agarre. Los consejeros en lactancia materna le van a mostrar 200 posiciones correctas para amamantar a la cría. Pero a veces la posición 201, que nosotros no conocemos y no se la expresamos a la mamá, es la correcta para la mamá y su cría. Entonces el mensaje tiene que ir dirigido de la siguiente forma: mamá relajada, cría relajada. Mamá estresada, cría estresada. Por lo tanto, la mejor posición que ellos dos consigan, esa va a ser la posición correcta. Y los consejeros de lactancia materna, cuando me escuchan decir esto, me quieren matar. ¿Por qué? Porque está establecido una cantidad de posiciones correctas. Tengo mamás, muchas, que ninguna de esas posiciones funciona. Si la cría quiere estar patas para arriba tomando teta y esa posición le acomoda a ambos, esa es la posición correcta. Esa es la posición correcta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lactancia materna, a veces nos encasillamos. Todo lo que está escrito es todo lo correcto. Y por lo tanto, a veces todo lo que está escrito no es todo lo correcto. ¿Ok? Las experiencias vivenciales entre madre y cría son únicas. Yo siempre le digo a mis mamás: esa cría se parece a todas, pero es igual a ninguna. Por lo tanto, el acto de amamantar es parecido a todas, pero es igual a ninguna. Que a veces sí las posiciones correctas que enseñamos en las consejerías funcionan, perfecto. Pero a veces existe la posibilidad de que la posición 201 sea la correcta para ellos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos enjuiciar a la madre que está haciendo una posición que a nosotros no nos acomoda, pero que es funcional para ellos dos. Entonces hay que estar pendiente en esas cosas. A veces nosotros los médicos nos volvemos castigadores de las madres. Lo estás haciendo mal, lo estás haciendo muy mal. Te lo digo de esta forma, tienes que hacerlo de esta forma. La mujer mamífera tiene que vivir del instinto. Toda madre tiene que ser instintiva para alimentar a su cría. Volver a lo más básico, a lo más natural.
a lo menos establecido, a lo menos del conocimiento que nosotros podamos brindarle. Mientras la mujer sea más mamífera, sea más básica, mucho mejor le va a ir a la lactancia materna. Bueno, la lactancia materna es el alimento ideal para toda cría. Y eso no se nos puede olvidar. Que hay momentos y hay condiciones que a lo mejor a veces tenemos que usar algún sucedáneo, sí, pero son condiciones muy particulares, muy acotadas las cosas en las cuales nosotros vamos a recomendar la fórmula. Ah, y otra cosa, se le olvidó, la teta también es analgesia. Cuando el bebé tiene dolor, cuando la cría está enferma, la leche materna le quita todos esos malestares. 3 de cada 5 personas en el mundo sufren y mueren de enfermedades crónicas no transmisibles. El 68% de la población a nivel mundial tiene alguna de estas patologías, por lo tanto tienen una alta incidencia de poder morir. En América Latina son la principal causa de enfermedad y de mortalidad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ayudar a evitar que esas enfermedades crónicas generen tanta morbi-mortalidad? Nutriendo a nuestros hijos, sobre todo en los primeros 6 meses de nacido, no de vida, de nacido, con exclusividad en la lactancia. ¿Por qué digo nacido? Porque el bebé desde que se concibe está viviendo, ya tiene un proceso de vida, nace y desde que nace 6 meses, ¿ok? Entonces a veces también nosotros decimos 6 meses de vida, ¿no? Tiene vida desde que se concibió. Entonces la adecuada nutrición en los primeros años de vida con leche materna tiene un impacto súper valioso sobre toda la vida. Hay evidencia científica, por supuesto, que sugiere que la lactancia materna tiene beneficios a corto, a mediano y a largo plazo en varias dimensiones que son sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros hablamos generalmente de la parte biológica cuando tenemos procesos de salud y enfermedad. ¿Hablamos como médicos de la parte o de la esfera psicológica? Como médicos, se lo dejamos al psicólogo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser los psicólogos de nuestros pacientes. Porque una madre o una pareja que comienza este proceso de entregar vida a través de la lactancia materna, psicológicamente está afectada. ¿Por qué? Porque hay mucha información en el medio ambiente. Ella parió, dio teta, tiene 5 hijos. Ella es su amiga, es su primer bebé. ¿Qué es lo que le dice ella que tiene 5? Que está empoderada, que tiene la verdad de la crianza. Le dice, tienes que hacerlo de esta forma, de esta y de esta forma. Pero esa mamá, esa forma no le compete, no le cabe, no le funciona. Entra en conflicto, entra en un conflicto psicológico. Si yo tengo una mamá afectada psicológicamente, ¿me va a fluir la lactancia? No me fluye. No me fluye, me bloqueo. Esa mamá que estudió, hizo cursos prenatales sobre lactancia materna, preparándose para el momento del nacimiento, y ve que a la primera ese bebé no le agarra la teta, ¿qué pasa en ella? Se bloquea. Por lo tanto, le cae el mundo encima, entra en una esfera psicológica que la tenemos que mandar al psicólogo. No, tenemos que verla nosotros, atenderla nosotros. Por lo tanto, reforzar la fuerza y la energía que tiene cada mujer, una mujer mamífera que tiene todas las capacidades y todas las cualidades para poder dar vida. Yo siempre les digo, tú creaste un ser en tu vientre, lo pariste, ahora tu misión de vida es criarlo. Si lo criaste 9 meses dentro de tu barriguita, o 10 meses en algunos casos, puedes también criarlo esos 9 o esos 10 meses posteriores al nacimiento. ¿Ok? Entonces, esfera biológica, hay mamás que tienen durante el embarazo patologías, que hay que tratarlas, que hay que atenderlas. Muchas veces nosotros como médicos le decimos a la mamá, no, tú eres asmática, no des teta, tú eres hipertensa, no des teta, tú tienes una patología tiroidea, no des teta, estás tomando medicamentos, no des teta. A veces lo hacemos, ¿no? Y hay contraindicaciones con respecto a todas estas enfermedades crónicas y sus medicamentos para no dar teta. No hay. Por lo tanto, son muy contados los casos de medicamentos en los cuales nosotros le decimos a la mamá, mira, no des tetica. 3 o 4 condiciones. Anticonvulsivantes, pero que está en una fase aguda. Quimioterapias. Madre con VIH. Hoy en día, a nosotros nos gusta mucho regirnos por la Sociedad Americana de Pediatría, ¿no? Hoy en día, hace poquito, sacaron un artículo científico en donde dicen que todas las madres con VIH pueden dar teta.
Nosotros en el submundo y en el tercer mundo aplicamos la lactancia materna libre, sobre todo con las madres de VIH hace años. Única condición de que el seno no esté dañado, que no tenga lesiones. Pero ahorita lo dictó la Academia de Pediatría Americana y dice, ahora sí háganlo. ¿Okay? Nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo, África lo viene haciendo hace mucho tiempo. Por lo tanto, VIH hoy en día ya no es absoluta, es como relativa dependiendo de la condición de la madre. ¿Okay? Quimiotáctico, pacientes que estén en cáncer, y durante la fase aguda del cáncer, depende de muchos factores, depende de la carga viral, depende de la condición materna, depende de la condición de la cría, si hay cosas asociadas o no. Hay que ver el caso en particular. Por eso digo, ya no es una condición absolutista de no dar teta mientras la madre tenga VIH y esté positiva. Riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces nosotros queremos dar fórmula y no sabemos prepararla. No tenemos las condiciones higiénicas para prepararla. Entonces eso también es causa de enfermedad. Lentejas, por ahí hay pediatras mandando caldo de lenteja a los niños bajo peso. Pendiente con eso. Y lo escriben en los récipes, confirma. Pendiente con eso. Entonces, va a traer beneficio a corto, mediano y largo plazo. ¿En qué esfera? En la biológica, en la psicológica, en la social. Pero yo le agregaría otras. En la esfera espiritual. Es importante, ¿no? Tener un ambiente armonioso, conectarse consigo mismo a un tema espiritual. Y eso va a generar un vínculo filial afectivo entre la madre y su cría. Perfecto. Nada que lo pueda cortar. Así que, evidencia científica sobre eso. Y no solamente la evidencia científica, todas las madres que estén aquí y han dado teta pueden tener esa información muy de adentro, ¿no? Vamos a hablar del puerperio en general, no lo vamos a clasificar. ¿Cuántos días dura el puerperio? Tú dijiste 40, ¿no? Realmente no son 40, son 42 días. ¿Ok? Pero siempre hablamos de la cuarentena. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la lactancia, tenemos que hablar de la lactancia en la etapa del puerperio, que son los 42 días, pero nosotros hablamos alguna vez del puerperio psicológico de la mujer. ¿Alguien conoce del puerperio psicológico de la mujer? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que pasa? Si esa mujer está emparejada y es un trinomio, ¿qué pasa con el hombre? La mujer lo abandona, lo deja. El hombre queda desplazado. Por lo tanto, de los 42 días hasta el año, inclusive a veces hasta los 2 años, la mujer deja de estar en un puerperio fisiológico, biológico, para pasar a un puerperio que es psicológico, en donde su ser, su mente, su cuerpo, va a girar en torno y exclusivamente ¿a quién? A su cría. Por lo tanto, el hombre queda desplazado. Entonces, en la consulta, nosotros cuando vemos a esa mamá que está en trinomio, que está con su pareja, hablarle a él del puerperio psicológico que va a entrar a esa mujer. ¿Por qué? Porque él va a quedar desplazado. ¿Dónde viene el primer índice de fracaso en los matrimonios jóvenes? En la etapa de la lactancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mujer como mamífera gira todo su cuerpo, mente, para su cría, para protegerla, para hacerla crecer sana, fuerte y vigorosa. Entonces, puerperio psicológico, un tema importante que tenemos que estudiar, hablar de la materpaternidad, un tema importante, que hay que estudiarlo y trabajarlo con los pacientes, sobre todo en aquellas madres que están acompañadas. Y si son mamitas solteras, trabajemos el binomio, cómo fortalecer el binomio. Ahora, la mejor forma de trabajar el binomio madre-hija es insistirle y enseñarle a la madre que como mamífera tiene absolutamente todo, que no necesita ayuda de nadie y que tiene que escuchar su ser más interno para poder fluir. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a la amiga, a la abuela, a la tía, a la mamá, que todas parieron muchos hijos, esa mujer se obstruye, se bloquea y no puede fluir en cuanto a su lactancia. La lactancia materna contiene sustancias biológicamente activas. ¿De qué tipo? Desde el punto de vista lipídico, o sea, de lípidos, tiene grasas. Desde el punto de vista glucídico, tiene carbohidratos. Y desde el punto de vista proteico, ¿ok? Es un factor protector ¿contra qué? Contra todas las enfermedades del metabolismo. Por lo tanto, si yo estoy dando teta exclusiva y mientras más prolongada la pueda dar, ¿qué voy a hacer? Voy a proteger a ese ser que está creciendo a evitar enfermedades del metabolismo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué dice la primera? Después. Luego.
¿Qué más? Pusimos hiperglicemia porque puede convertirse en una hiperglicemia o puede ser una diabetes, ¿ok? Entonces, no siempre podemos encasillar todo. A escala global, solo el 38% de los infantes son alimentados con leche materna los primeros 6 meses de nacido. El 38%. Solo el 38%. O sea, tenemos un 62% de niños que son alimentados con sucedáneos, con fórmula, pero también con otros alimentos. Pues es una realidad. Ustedes los que vienen de estados lejanos deben conocer muchas historias donde esas madres, por desconocimiento, por no apoyo, empiezan a introducir tempranamente otros tipos de alimentos. Así que, por lo tanto, tener estas cifras bien interiorizadas para nosotros hacer nuestro propio mea culpa y esforzarnos en dar información con respecto a la lactancia materna. Aquí hay una gráfica. Dice que América Latina tiene la mejor tasa de niños que inician la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. Estamos hablando de lactancia, inicio de lactancia materna. Cuando nace, bueno, cuando hay una mujer en trabajo de parto, nace efectivamente nosotros, si somos los pediatras que estamos atendiendo, los neonatólogos que estamos atendiendo el nacimiento, primero evitar el corte temprano o precoz del cordón, ¿cierto? Segundo, piel a piel, apego oportuno. Y tercero, clampeo oportuno del cordón umbilical. ¿Cuánto tiempo puede pasar eso? Entre que nace, lo pego, deja de latir, quiero cortar. ¿Cuánto tiempo más o menos? 5 minutos. El promedio es de 1 a 3 minutos. Pero hay bebés que se demoran 10 y 15 minutos en que deje de latir ese cordón. Y tenemos un clampeo tardío. ¿Okay? Eso lo hemos visto. Y tenemos otros bebés que al minuto ya el cordón deja de latir y por lo tanto es un buen momento para seccionar el cordón. Es correcto que efectivamente tiene que nacer, pegarlo al pecho de mamá, haciendo el piel a piel o el apego oportuno, el clampeo oportuno. ¿Y en qué momento se va a instaurar la lactancia materna? Y ahí tenemos 10 minutos. El tiempo lo va a decir la cría. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que favorecer? El apego piel a piel. Nosotros favorecemos el apego piel a piel y ese bebé, en cuanto se sienta preparado de agarrar esa teta, la va a agarrar. ¿Qué es lo que yo hago en mi nacimiento? Efectivamente, participa el trinomio, participa la mamá, el papá, si hay algún niño, participa, si los papás quieren. Nace el bebé, piel a piel, clampeo oportuno, dejamos bebé en brazo de mamá un ratico, mientras los obstetras trabajan, porque tienen que trabajar allí. Me llevo al bebé a mi mesita de calor, después de un ratico que estuvo en el pecho de mamá, me llevo al papá trabaja conmigo, básicamente lo dejo hacer todo, lo único que no hace es colocar la inyección de vitamina K, todo el resto lo hace él, le pongo pañalito, una calcetica para que no se me enfríe, no le pongo manopla porque no debemos usar manopla, no le pongo gorrito y se lo pego pecho a pecho. Mientras están trabajando con mamá, esa cría está pecho a pecho con su padre, está generando un vínculo filial que no tenía. ¿Por qué? Porque empieza a escuchar el corazón de papá, que es distinto al corazón que escuchó 9 meses, está olfateando un olor distinto al de mamá, está tocando una piel distinta a la de mamá, que ya la tocó en el momento del nacimiento, y inmediatamente ese bebé, cuando se siente preparado, empieza a buscar teta en el papá. Cuando los obstetras terminan con la mamá, llega esa mamá, esa cría, ¡pum!, se pega inmediato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un instinto natural. Pero tenemos que permitirle las condiciones a esa cría para que pueda hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los hospitales? Yo soy el cuidador de la madre, soy el cuidador de la cría. Nació el bebé, corto, me lo llevo a la incubadora, lo dejo 2 horas, le doy glucosa. Y después, cuando yo considero que la mamá está apta, voy y se lo entrego. ¿Qué pasa en esos casos? Esa cría no reconoce a su mamá rápidamente, no instaura una buena alimentación al pecho y perdí horas valiosas para el desarrollo de esa cría. ¿Ok? Por lo tanto, los paradigmas tenemos que cambiarlos nosotros como personal de salud. Si yo veo un nacimiento en donde pongo a la cría en brazos de su madre, está sonrosada, está activa, está móvil, tiene buen patrón respiratorio, porque a veces ni siquiera tenemos que tocar a la cría, solamente la tenemos que observar.
Si la veo chévere, ¿por qué se la voy a quitar a esa mamá y llevármela a un retén para yo cuidarla? El mejor cuidado no está en los brazos de mamá. A veces el obstetra está desesperado por cortarnos el cordón umbilical, llévenselo. Ahí es donde nosotros, como cuidadores de este proceso tan hermoso de instauración de la lactancia, del apego piel a piel y de la relación vínculo filial entre madre, hijo, padre, que debemos ser garantes. Obstetra, aguante un poquito, manténgalo, no lo corte. O sea, nosotros somos los que tenemos que ponerle la pausa al nacimiento. Porque el obstetra generalmente, sobre todo si es nuevo, se desespera con esa cría, quiere cortar y quiere salir del bebé para que ellos se queden solamente con la madre. Entonces nosotros como pediatras, como neonatólogos, como médicos generales que podamos atender un nacimiento, tenemos que ser garantes de que se instauren estas tres cosas básicas. Un nacimiento respetado, un apego piel a piel, un corte oportuno del cordón umbilical y una instauración lo más pronto posible de la lactancia materna. ¿Voy a obligar a esa cría? No, dejémoslo quietico. Él solito, por su naturaleza, sabe que tiene que buscar esa teta. No hay cría que no vaya a buscar su teta. Pero nosotros a veces queremos agarrar ese bebé, ¡guau! Y lo ves en las redes, nace el bebé y la dula o quien está acompañando el nacimiento quiere pegar sobre la teta a la mamá. Esas cosas no son. Volvamos a lo más básico de la vida. La vida es tan sabia y es tan perfecta que cada acto que nosotros cometemos como individuos está establecido, sobre todo en esta primera etapa de la vida. Entonces, si nosotros empezamos a creer un poquito en el recién nacido, si nosotros empezamos a creer un poquito en esa madre que tienen todo el poder para poder dar vida, las cosas van a fluir fácil y nos vamos a ahorrar una cantidad de estrés. Porque cuando yo me llevo esa cría para el retén, tengo que estar vigilándolo, hay un estrés encima mío. Y si tengo 2, y 3, y 4, y 5, más estrés sobre mí. ¿Cómo me quito ese estrés? Si esa madre está chévere con su cría en el pecho. ¿Por qué? Porque no me interesa que se instaure la lactancia en el primer minuto, me interesa que se instaure en el momento adecuado para esa cría. Pero sí me interesa que empiece a haber un vínculo filial de apego de esa madre con su cría. Por lo tanto, la madre siempre debe ser el lugar ideal. Volvamos aquí. Dice que América Latina tiene el 58% de instauración de lactancia materna, ¿ok? Decía la lámina anterior que el 38% no se alimenta con lactancia, o solo el 38% se alimenta, con lactancia materna. Allí, en el último, sale Venezuela, en la tercera columna. Esa columna significa meses. ¿Cuánto dice abajo? 7.5. Mira, en la tercera columna dice duración de la lactancia materna en cantidad de meses. Venezuela, estas son las estadísticas viejas que tenemos, 2008, 2010 por allí, dice que solamente nuestras madres amamantan a su cría un promedio de 7 meses, 7 meses y medio. Estamos en un 35%. Seguimos estando sumamente bajos. Bajos. ¿Ok? Hay otros países, por ejemplo, mira, Honduras tiene un 19%, Colombia, nuestros vecinos, tienen un 14%. Por lo tanto, nosotros tenemos que favorecer esto, que nuestras madres no den solamente alimentación exclusiva a 6 meses, que alarguen su maternidad. La Organización Mundial de la Salud dice 2 meses por lo menos, 2 años por lo menos, 2 añitos. Yo les recomiendo a mis padres y a mis madres que le den teta todo el tiempo que esas crías quieran. Yo sé que estuvieron viendo de que la teta cansa, no los deja dormir, son cosas normales que pueden suceder, pero nuestra protección sobre nuestras crías y para que esta raza siga existiendo está aquí, en el pecho de la madre. Factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué nos ayuda a impedirlo? La lactancia materna. ¿Por qué? Porque tiene un efecto protector en la vida adulta sobre todo lo que afecta al sistema cardiovascular. Hay estudios que revelan que el nivel total de colesterol en adultos mayores de 19 años es menor entre todas esas personas que fueron alimentados con lactancia materna. Mientras más duró la lactancia materna, los niveles de colesterol en la adultez disminuyen. Mientras menos teta tuvo en la primera infancia, niveles de colesterol en la adultez elevados. ¿Ok? Sigue siendo importante. El peso es una constante que nosotros estamos insistentes en la consulta. A veces yo tengo bebés flaquitos. Les cuesta ganar peso.
Sobre todo hay periodos de brotes en donde la ganancia de peso se estanca, se paraliza o hay muy poquita ganancia y entra el sufrimiento de la madre, porque muchas veces nosotros le decimos a mamá no está ganando suficiente peso y nosotros ayudamos a esa madre que entre en el desespero y entre en la inquietud de que su cría no está ganando el peso correspondiente según las tablas. Porque todo eso lo llevamos por unas tablas, ¿no? Esas tablas fueron creadas en nuestras poblaciones. Las que usamos generalmente son de la Organización Mundial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿A qué punto quiero llegar con esto? Que efectivamente el peso es una constante o una variable que debe estar en límites. Pero a veces, los bebés que son delgaditos, nosotros tenemos que basarnos más allá en el peso. Y a veces los bebés gordos también. Nosotros miramos a los papás en su condición fenotípica cuando examinamos a esas crías, o solamente nos enfocamos en el niño. Pero muchas veces no nos enfocamos en el fenotipo de los padres, ¿no? Entonces a veces tenemos crías que no tienen la ganancia de peso establecida, que son delgadas, pero cuando tú miras a los papás o a la mamá, son igualitos. Según la expresión fenotípica se empieza a dar de los 2 años en adelante. Pero hoy en día todo ha estado modificado, todo ha estado muy cambiado, por lo tanto tú a veces empiezas a ver las expresiones fenotípicas muy, muy tempranas. Entonces, el control de peso sí es sumamente importante, pero cuando nosotros tenemos alteración en el peso, tenemos que tratar no solamente a la cría, tenemos que tratar a la madre. Y tenemos que observar a la madre, tenemos que observar al padre si está presente. Porque a veces las condiciones son igualitas. Tiene 2 años esa cría y está flaquito, pero tú ves a la mamá y al papá, son así flaquiticos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir la genética? Es complicado. Entonces, ¿qué quiero llevar con esto? El mensaje es que no solamente tenemos que ser estructurados en la literatura y en lo que trabajamos desde el punto de vista de las tablas, sino también en lo que nosotros estamos viendo en cada uno de los pacientes. O sea, la literatura es sumamente importante, porque con eso aprendemos, con eso practicamos nuestra profesión, pero a veces tenemos que ver a nuestros padres. ¿Ok? Entonces, el contenido de colesterol es mayor en la lactancia materna comparado con los sucedáneos. Cuando vemos las tablas de cantidad de contenidos calóricos y de colesterol en la leche materna con respecto a los sucedáneos, por supuesto el colesterol es más alto. Un alto consumo de colesterol en la infancia puede tener efecto benéfico a largo plazo. ¿De qué? De esta enzima, de la síntesis endógena del colesterol a través de la hidroximetil glutarilcoenzima A. Esta enzima aumenta cuando hay lactancia materna. Por lo tanto, estos bebés que tienen mucha leche materna, en la adultez va a ser completamente inverso el tema del colesterol. Así que, ¿qué es lo que demuestra esta hipótesis? Que ha demostrado una exposición temprana a altos niveles de colesterol, se encuentra siempre asociado a concentraciones menores en edades posteriores de los adultos de aquellos que fueron alimentados con lactancia materna exclusiva. Hay una relación LDH-HDL inversa, es decir, la leche materna va a favorecer a que efectivamente los efectos cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares en la adultez disminuyan. En la presión arterial pasa exactamente lo mismo. Hay una media significativamente inferior en la presión sistodiastólica con una diferencia de 3.2 a 2.7 milímetros de mercurio respectivamente. Por lo tanto, la leche materna tiene un rol protector en la presión arterial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la leche materna es rica ¿en qué? En ácido araquidónico, es rica en ácido decoxahexaenoico. Entonces, si nosotros damos teta, estamos aportando estos elementos que son fundamentales para que la tensión arterial en el adulto estén normales, no se eleven. Estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿qué es lo que van a hacer? Son componentes importantes en el endotelio. O sea, con la lactancia materna estamos protegiendo el endotelio vascular. Por lo tanto, las enfermedades cardiovasculares tienen que mantenerse a raya o no deben presentarse. Y si se presentan, los efectos son mucho menores al que fue alimentado con sucedáneos. ¿Ok? Así que, importante. Ahí hablamos de diabetes. Pasa exactamente lo mismo. Se asocia a una disminución del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta y una menor resistencia a la insulina. Tiene un rol protector, efectivamente,
¿Qué es lo que pasa? Como tiene altos niveles de ácido de cadena larga, esto va a evitar que efectivamente la glucosa se dispare o los picos de insulina se disparen, así que por lo tanto va a haber un efecto protector sobre la diabetes, ¿ok? Dice que los niños alimentados con sucedáneo tienen concentraciones basales y postprandiales de insulina superiores. ¿Por qué? Porque fuerza más al páncreas a secretarlo. Entonces, tetica, seguimos insistiendo que es lo ideal. ¿Okay? Entonces, ¿tiene efecto protector sobre qué? Dijimos ya lo que hemos visto. Sobre la presión arterial, efectos cardiovasculares, efectos sobre la diabetes. El músculo esquelético y el endotelio vascular va a estar protegido por estos elementos, por estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Por lo tanto, es beneficioso en la salud del ser humano, sobre todo en la adultez. Por lo tanto, cambios tempranos en la membrana del músculo esquelético debido a la saturación por estos ácidos grasos poliinsaturados podría desempeñar un papel protector en el desarrollo de la insulina. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres después de los 30 años? Se ponen resistentes a la insulina. Por lo tanto, si son hembritas, denle más tetas, ofrezcan más tetas. Evita el fallo o el agotamiento de las células pancreáticas. O sea, el páncreas empieza a fallar. Así que con la lactancia o con la leche materna, eso va disminuyendo. Yo estoy obeso o estoy gordo, tomé teta hasta los 8 años, pero a pesar de eso, he sido una persona sana completamente. Por eso la recomiendo siempre. Existe una relación entre la lactancia y la obesidad en niños. Ahí está diciendo sencillamente, las personas que fueron alimentadas con lactancia materna, mientras más largo fue el proceso, menos riesgo de obesidad. Así de simple. Hay una disminución entre el 4 y el 22% de padecer sobrepeso en las personas que fueron alimentadas con lactancia materna. Por cada mes de lactancia. Mientras más prolongada, más beneficio a largo plazo con respecto a la obesidad. ¿Ok? Mientras más teta, menos riesgo de obesidad. Estos resultados muestran que hay un efecto dosis-respuesta entre la duración de la lactancia materna y la disminución de tener un sobrepeso. Mecanismos biológicos. Adiponectina, leptina, grelina, las señales de saciedad. Es decir, un bebé que se alimenta con lactancia materna no es un bebé que pase hambre. ¿Por qué? Porque estos elementos o estas hormonas hacen que exista la saciedad en esa cría, ¿ok? Así que por lo tanto es súper importante. ¿Es verdad que un bebé a los 3 meses se estanca en el peso? ¿O deja de ganar tanto como ganó los 2 primeros? Es verdad, disminuye, se estanca, pero después recupera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el crecimiento que viene acelerado los 2 primeros meses se estanca, luego vuelve a acelerarse y de 1 a 2 años vuelve a estancarse o a decrecer. Por eso tenemos a esas mamás preocupadas. De 1 a 2 años mi hijo no come nada, quiere solo teta. ¿Ok? El punto 3, o sea, si nosotros damos lactancia materna, vamos a estar menos tentados a introducir alimentación complementaria antes del tiempo. ¿Ok? Así que, por lo menos 6 meses, mínimo. Número 4, ¿cuántas veces nos llegan a la consulta esa mamá? Una que da teta y otra que da fórmula. Y la que da teta, ve a ese niño que le dan fórmula, así robusto, fuerte, y dice, uy, mi hijo está flaco. ¿Cierto? Pasa eso. ¿Por qué? Porque hay mayor contenido de grasa. O sea, las fórmulas generalmente están para engordarlo. ¿Ok? No voy a decir lo que dicen en el argot, pero un bebé con lactancia materna puede ser grande, pero hay bebés que se mantienen en una línea estable de peso. No son bebés robustos. Se autorregulan. Por eso no mandemos a nuestros bebés a hacer dieta cuando son exclusivos en lactancia y son gordos. Muchos colegas mandan a hacer dietas a esas crías. Yo no sé cómo lo hacen, pero los mandan a hacer dieta. ¿Ok? El crecimiento, como lo vimos allí, el crecimiento no es lineal. El crecimiento tiene etapas de crecimiento, de estancamiento y descenso. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio y se va a ir autorregulando según sus propias necesidades. Un bebé que tiene lactancia los primeros 9 meses y es gordito, que es fuerte, cuando empieza a gatear, empieza a quemar calorías, por lo tanto empieza a autorregularse. Generalmente un bebé que llega a los 10 kilos en el primer año, de 1 a 2, aumenta 1 o 2 kilos nada más. ¿Por qué? Porque se autorregula. El cuerpo es sabio. Lo que pasa es que a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, no creemos en las cosas básicas. Volvemos al mismo. O sea, si nosotros damos fórmulas, vamos a tener bebés gordos que va a ser difícil que se autorregulen.
¿ok? Porque la fórmula no le permite la autorregulación. La lactancia materna sí permite la autorregulación en el cuerpo. Todos los mecanismos anteriormente descritos hacen que el efecto protector de la lactancia materna contra la obesidad esté basado en la composición única y la respuesta metabólica y fisiológica que tiene la leche materna. Ganar menos peso en la infancia predice menores tasas de obesidad y sus complicaciones tardías en la infancia y en la edad adulta. A veces nos empeñamos a que nuestros bebés sean gordos. No, si están contentos no es necesario tener bebés gordos. El cuerpo va a saber lo que necesita para mantenerse. Y si damos tetica, predecimos menores niveles de obesidad. ¿Ok? A medida que vamos creciendo con la introducción de alimentos complementarios, en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, transgredimos todo nuestro cuerpo con todos los alimentos que tenemos o con toda la oferta de alimentos que tenemos. ¿Ok? La mayoría de los alimentos que consumimos son alimentos procesados, ultraprocesados, ultramanipulados. Por lo tanto, mientras más nosotros tardemos en la introducción de alimentación complementaria, por lo menos de 6 meses en adelante, vamos a garantizar de que ese intestino no se nos permeabilice, no se nos enferme, que tenga un mejor sistema inmune, que esté lleno de lactobacilos, para evitar precisamente estos procesos inflamatorios. Un bebé que tiene lactancia materna, generalmente tú no vas a encontrar PCR positivas, complementos elevados, factores elevados, ni glóbulos elevados. ¿Por qué? Porque hay un efecto protector de esa lactancia. A nosotros los pediatras nos gusta mandar mucho examen, pullar a su carajito a diestra y siniestra. Cuando yo voy a sacarme un examen de sangre, sufro, porque las pullas son fuertes, me duele. Pero a mí me encanta mandarlo a tomar exámenes. Si yo tengo un bebé, el cual estoy controlando desde la primera etapa de su nacimiento, y lo veo que clínicamente va creciendo sano, vigoroso, está dentro de todo lo que nosotros esperamos, ¿para qué yo le voy a mandar a hacer una hematología, una orina, una heces, un reactante fase aguda? O sea, ¿por qué? No es necesario. Quiero controlar niveles de hemoglobina. Cuando yo hago examen físico, ¿dónde yo estoy mirando para ver cómo está esa hemoglobina más o menos? Es mucosa. Si yo tengo ese bebé sonrosado, ¿por qué voy a mandarle una hematología para ver que tiene 12 de hemoglobina, 11 de hemoglobina, 13 de hemoglobina? Si se lo estoy mirando, estoy viéndolo en su piel. Entonces, ¿para qué mandarlo a pullar? ¿Ok? Tenemos esa costumbre. Y si al año no le hacemos los exámenes, somos los peores pediatras que existimos, ¿ok? Pero si yo estoy haciendo un seguimiento a un niño que está alimentado con teta, exclusividad los primeros 6 meses, comenzó alimentación complementaria, lo veo vigoroso, echando vaina, 24 horas de pilas recargadas, lo voy a mandar a apoyar para yo ver un estado bioquímico. O sea, él me lo está diciendo. Insisto, volver a lo natural, a lo más básico. Mientras menos invasivos seamos nosotros, mucho mejor para la salud de esa cría. El 90% de los niños que nosotros atendemos son niños sanos. Dentro de ese 10% podemos tener niños tal vez enfermos. Y dentro de los que ameritan realmente un 1%. Entonces, no nos acostumbremos a prácticas que siempre hemos hecho, de que a los 28 días hay que tomarle un examen a esa cría porque ya pasa de ser neonato, pasa a ser lactante, que a los 4 meses o a los 6 meses hay que pullarlo para saber cómo está la hemoglobina, si nosotros lo estamos clínicamente examinando. La clínica predomina sobre la paraclínica. ¿Okay? Volvamos a ser médicos de clínica. Veamos ese bebé, examinémoslo. Si vemos algo que nos llame demasiado la atención, estudiamos otras cosas. Pero si tú lo estás viendo chévere, ¿para qué lo vas a apoyar? Eso duele, eso genera costo. Eso entra en una angustia para la madre o el padre, porque dice, bueno, ¿por qué me mandaron estos exámenes? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? Entonces después te manda el examen angustiada a la mamá y tú dices, no, está todo perfecto. Ya le gastaste los reales, ya apoyaste al bebé, ya lo hiciste sufrir. Y recuerden que la memoria nuestra es por siempre. Es por siempre. Y cuando le hacemos la prueba del talón a esa cría, sufren. Toca hacerla porque es un tamizaje que hay que hacerlo, pero sufren con esa pruebita.
Y está demostrado, sobre todo en los pretérminos, que esas pullitas a nivel del talón pueden provocar hemorragias intraventriculares. O sea, el mandar a apoyar a los bebés innecesariamente a veces tiene sus consecuencias, ¿ok? Y para la cría, ¿por qué le tenemos tanto miedo de ir al médico? Sabemos que nos van a hacer daño, nos van a apoyar, ¿ok? Aunque no seamos nosotros los que lo tenemos la muestra. O aunque no sean muchas veces nosotros los que inyectamos. Pero, además la sociedad dice, te voy a llevar al pediatra para que te vacunen, te voy a llevar al pediatra para que te pullen. Entonces nosotros fomentamos eso. No, tenemos que cambiar esos paradigmas. La consulta de niños sanos, la consulta pediátrica debe ser una consulta agradable para la cría, en donde la cría se sienta en confianza, se sienta en seguridad. ¿Qué es lo otro que hacemos constantemente? Obligamos a la cría a estar en una posición determinada para yo examinarlo. Lo acuesto en la camilla porque tengo que acostarlo en la camilla. A la cría la podemos examinar en brazos de la mamá, en brazos del papá. ¿Ok? Entonces, volvamos a las cosas más básicas, las cosas más naturales, las cosas menos invasivas. Cuando tengamos sospecha de algo en particular, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Desde la bioquímica hasta la imagenología y todo lo demás. Pero si nosotros estamos viendo una cría que está creciendo sana, fuerte, vigorosa, está con su tetica, mire, todas esas cosas no deben existir. Así que pongámonos en el lugar de esos muchachitos o muchachitas. La lactancia materna entonces no se asocia a marcadores inflamatorios, proteínas C reactivas, factores de complemento 3 y 4, celuloplastina, citoquina, glóbulos blancos. ¿Ok? Dice que estos estudios hay una asociación entre peso al nacer y duración de la lactancia materna con niveles de PCR elevados. Un niño que tiene un peso menor de 2 kilos, 800, se asocia positivamente a concentraciones de PCR más altas, menores en la adultez que un niño que pesa más de eso, con niveles de proteína C reactiva mayores en la adultez. Entonces, la lactancia también juega un papel inflamatorio súper importante. No estemos maltratando a nuestras crías. Son los que nos van a reemplazar en el mañana. Entonces, importante, los individuos que fueron amamantados al menos 3 meses, las concentraciones de PCR fueron menores entre quienes no fueron amamantados. La lactancia materna, volvemos aquí a decir que es rica en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, lo que disminuye también la inflamación a través de todos los mecanismos que incluyen estas estatinas o los agentes inflamatorios no esteroideos. Entonces yo pregunto, ¿es importante la lactancia materna? ¿Es importante que nosotros humanicemos lo humano? Porque no hemos deshumanizado. La madre tiene que hacer lo que yo le dicto, lo que yo le digo porque yo soy el que sé. Y le quitamos el poder a que ella decida. Yo le digo a mis madres, yo te voy a orientar, yo voy a ser un compañero en tu crianza. Todo lo que yo te pueda decir, si te causa confusión, haz lo que tu instinto te diga. ¿Por qué? Porque a mí me interesa tener una madre empoderada, que fluya desde lo interior, que sea instintiva, que sea poderosa, para que esas crías puedan crecer fuertes, saludables, sanas. Y si garantizamos una lactancia materna exclusiva 6 meses y prolongada mínimo hasta los 2 años, en la adultez vamos a tener muchos beneficios. Menos sobrepeso, menos infarto, menos diabetes, menos proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que vamos creciendo, introducimos alimentos que son ultraprocesados, empezamos a permeabilizar nuestro intestino, nuestro sistema inmune se disminuye y favorecemos a las enfermedades. ¿Ok? Por lo tanto, yo siempre le digo a mis papás, a los que van en pareja, esa mamá, si siente que hay poca producción, toma teta. Toma teta. Yo mando a todos mis papás a tomar teta, porque también la succión ayuda a la producción de la madre. ¿Ok? Y eso también favorece el vínculo entre ellos. ¿Ustedes creen que un papá en un periodo de puerperio tiene morbo para esa mujer? No. Por lo tanto, cuando tenemos problemas con esa mamá, el mejor succionador en este caso es su pareja. Que tome teta para que le ayude a la producción. El solo hecho que tú le digas eso al papá, la mujer se activa y dice, no, yo voy a dar pura teta. Porque también entra el pudor. Entonces a veces tenemos que jugar un poco a la psicología inversa con ella también. ¿Ok? Mensaje importante. Lactancia es lo esencial para la vida, para nosotros crecer. La lactancia es algo natural. No necesita ninguna técnica especial. Que tenemos cosas que nos ayudan, sí. Pero
la técnica especial va a ser la que fluya entre la madre y su cría. Tercer punto, hay que decirle a la mujer que que tiene todas las capacidades necesarias, que es una mujer poderosa para hacerlo. Cuarto, tiene que ser instinto. Tiene que olvidarse de todo el conocimiento que pueda tener. Sexto, nosotros los pediatras o médicos que los atendemos y los acompañamos en esa crianza, no ser impositivos, no regañarlas, porque siempre las regañamos, lo estás haciendo mal, mamá. Entonces, no las regañemos. Siempre aumentarle su ego de mamífero y decirle lo estás haciendo perfecto, pero vamos a probar esta otra cosa para que lo hagan mejor. Pero siempre hablarle desde la perfección, que lo están haciendo bien. Porque cuando nosotros, el profesional de la salud, le dice, mamá, estás equivocada como lo estás haciendo, aplacamos a esa mujer. Por lo tanto, dice, no, mi teta no es buena, así que le voy a dar fórmula. O si estoy en el campo, le voy a dar caldito de caraota u otras cosas. ¿Ok? Porque eso sucede. Y muchas veces esas transgresiones suceden porque nuestro acompañamiento con esas madres es equívoco. Entonces tenemos que hacer una reflexión con nosotros mismos. Tenemos que introducirnos a la parte humana, humanizando el humano, humanizar lo humano, ¿ok? Volver a las cosas más básicas. La crianza es sencilla, la vida es muy sencilla. Siempre yo les digo, mientras más mochilas te ponga a la espalda, más pesada va a ser la crianza. Mientras menos mochilas tengamos, más fácil va a ser la crianza. Si la mujer lo tiene todo, para que nosotros podamos, los hombres o las niñas en este caso que están en proceso de amamantamiento, puedan crecer bien, para que nosotros le vamos a agregar cargas. Nos gusta ponerle mochilas en la espalda a nuestros pacientes, nos gusta cargarlos. Entonces, reflexionemos, que todas estas clases que están viendo, que todos estos conversatorios que se pueden dar, nos hagan reflexionar en nuestro trato a nuestros pacientes, a nuestras pacientes, en este caso las mujeres que están en proceso de amamantamiento. La crianza no es fácil, la lactancia materna no es fácil, no es color de rosas, tiene altos y bajos, pero cuando están en esos bajos yo le digo a la madre, así como tú estás pasando un momento malo, que te duele, que te hace sufrir, el resto de la vida sigue siendo altos y bajos. Por lo tanto, ahorita hay que seguir para adelante. Entonces, el pasarle la mano a nuestro paciente, el reforzarle todo lo positivo que ha hecho, es súper esencial para que nosotros podamos tener crías sanas. Y eso nos facilita la vida como pediatras, porque tú vas a tener durante un año, durante 2 años, una cría sana, no tienes que intervenirla, no tienes que hacerle nada. Lo estás viendo, lo estás examinando. Por supuesto, el examen físico es esencial. Una buena ocultación es esencial. El revisar las mucosas es esencial. ¿Cuándo nosotros tenemos que hacer intervenciones? Tal vez de 6 meses en adelante, pendiente a lo mejor con vitaminas. ¿Por qué? Porque las reservas naturalmente y fisiológicamente sabemos que empiezan a bajar. Pero si lo ves con buena teta, también la aguantan. O sea, también el tema de las vitaminas a veces lo hacemos como de rutina. Cumplió 3 meses, vamos a darle vitaminas. 6 meses vamos a darle vitaminas. 1 año vamos a darle vitaminas. ¿Ok? Las vitaminas están en la teta. Están en el solcito que debe tomar toda la vida ese individuo. ¿Ok? Entonces, hay muchas prácticas que nosotros hacemos que a veces son viciosas. Y las seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, entremos en la introspección de saber que con solo dar teta, con garantizarla, esa leche materna, nosotros vamos a tener crías sanas. Y vamos interviniendo a medida del crecimiento según lo consideremos necesario. ¿Okay? Yo soy medio hippie para mis consultas, pero creo que hay que darle mucho poder a la mujer. Hay que devolverle el poder que nosotros como institución le quitamos. Cuando la mujer entró a parir en la maternidad o en alguna casa hospitalaria, perdió su poder. ¿Por qué? Llega embarazada en un momento de trabajo de parto, médico le dice, acuéstate allí, grita cuando yo te diga, puja cuando yo te diga. Ahí vas a parir. Ponte de esta determinada posición. Le quitamos el poder. Nace el bebé o nace la cría, le quitamos la cría y nos la llevamos, porque nosotros somos los cuidadores de esa cría. Le seguimos quitando el poder. Llega a su casa y todas sus mujeres amigas, abuelas, mamás, tías, hermanas, vecinas, le quitan el poder diciéndole, tienes que hacerlo de esta forma porque a mí me funcionó. Entonces, hay que devolverle el poder a la mujer. La mujer lo tiene todo y a veces no nos necesita. Solo necesita que la acompañemos. Entonces,
Volvamos al tema de la lactancia. La lactancia va a ser el alimento ideal para nuestras crías. No va a necesitar absolutamente nada más. Absolutamente nada más.